Los primeros días de Giorgia Meloni y su gobierno, como la nueva primera ministra de Italia y sus principales desafíos. Veamos qué dicen los expertos. Bueno, vamos a ir a Europa, pero no a Ucrania ni a Rusia, a pesar de que va a haber, sin duda, referencias a esa situación bélica. Porque hoy día vamos a ver ya la consolidación de todos los protocolos y el comienzo formal de la nueva primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, de lo que nos va a hablar Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, es un hecho bien importante en el sentido que es el primer movimiento de ultraderecha, digamos, llamémoslo de alguna manera fascistoide, que llega al gobierno de un país importante o mayor en Europa. Ya tuvimos un gobierno con participación de elementos neonazis en Austria y también en Hungría. Orbán tiene algunos ribetes muy cuestionados en el conjunto de Europa, pero este es el primer gobierno que tiene elementos de partido fascista o fascistoide, y aunque claro, en estos momentos tratan de suavizar esta característica por razones obvias, es decir, por el rechazo que esto está creando en el conjunto de Europa, y tratan de pasar lo más desapercibido posible, especialmente la señora Meloni, pero ella tuvo militancia en un partido neofascista, cosa que ella ahora relativiza, pero no hay ninguna duda de decir, eso está súper establecido, que así ha sido, y muchos de sus estrechos colaboradores estaban muy cerca del fascismo. Y quizás justamente ahora se cumplen 100 años de la gran marcha de Mussolini sobre Roma, y están previstos ceremonias, recordatorios, cosa que antes no ocurría. Es decir, las corrientes fascistoides siempre existieron después de la guerra, pero nunca han tenido el protagonismo que tienen ahora, y habrá que ver cómo evoluciona esta situación. De momento, la señora Meloni se ha cuidado mucho de no agriar sus relaciones con Estados Unidos y se ha proclamado pro-Washington y claramente contra Rusia. Y en ese sentido ha entrado en flagrante contradicción con uno de sus, o dos de sus aliados, pero principalmente con Berlusconi, que aunque es una fuerza esta vez minoritaria, durante mucho tiempo fue la fuerza dominante de la política italiana, hoy día está entre un 8 y un 10% del electorado, por lo tanto, digamos, de cara a la señora Meloni es una fuerza, digamos, secundaria, pero sin embargo todavía es influyente, tiene una voz y tiene muchos contactos, de manera que esto abre una grieta potencial dentro de este gobierno que está recién comenzando. Y lo mismo pasa con la Liga del Norte, que también tiene una visión más cálida, más próxima al fascismo clásico, y tiene también una cierta simpatía o tolerancia hacia, digamos, Rusia, cosa que no comparte, por lo menos lo que ha declarado la señora Meloni en términos bastante categóricos. Oye, es verdad, porque me sorprendió, pero ¿es verdad que ella no quiere ser llamada primera ministro, sino que quiere ser llamada primer ministro en masculino? No lo sé. Que lo vi en varios despachos que ella había señalado que ella creía que debía nombrarse como habían sido nombrados todos los autoridades en ese mismo cargo, y no tenía para qué feminizar el cargo, y por lo tanto el primer ministro estaba bien. Eso es posible, no lo sé, pero lo que ella sí ha dejado en claro en varias oportunidades es que no tiene ninguna simpatía especial hacia el movimiento feminista. Se ha distanciado y no ha asumido las reivindicaciones,
Es decir, y por cierto, el hecho de que sea mujer no la obliga a simpatizar con el feminismo, que tiene punto de vista propio y que no todas las mujeres, por ser mujeres, tienen que ser feministas. Sí, por supuesto. Oye, una cosa que creo que es interesante decirla, porque cuando uno habla aquí en Chile y le dice a alguien fascista, básicamente es un insulto, llamémoslo así, o es una descripción caricaturesca de ideas muy de derecha. Pero cuando tú lo dices respecto de Italia, donde se acuñó y se generó ese movimiento, y me gustaría que lo explicaras, Raúl, te estás refiriendo a cosas que son pertinentes a de alguna manera, a los objetivos históricos de lo que era el Partido Fascista Italiano, ¿no? Exacto, porque el fascismo pasa a ser una descripción genérica de alguien brutalmente represivo, o muy represivo. Un profesor en un colegio que castiga o es muy estricto, le dicen fascista. Entonces es casi sinónimo de alguien, podría ser alguien de izquierda. Sí, pues una caricatura, si digamos. Autoritario, ¿no? Una caricatura más o menos, digamos. Exacto, una caricatura del autoritarismo y del, digamos, de una cultura represiva. Y por eso a los carabineros que no tienen en Chile, que no son fascistas, por supuesto que no lo son, pero por el mero hecho de reprimir, les gritan fascistas. Bueno, pero en el caso de Italia, el fascismo tiene contenidos muy precisos que no necesariamente son los que están en juego hoy día o están propuestos, pero uno de los temas centrales del fascismo de Mussolini era que gobernara el país fuera gobernado por las fuerzas vivas de la nación. Y fuerzas vivas eran aquellos que tenían realmente trascendencia, o sea, ahí no entraban las dueñas de casa, eran las grandes corporaciones, y por grandes corporaciones, por ejemplo, por supuesto, los sindicatos, las organizaciones empresariales, esas eran las locomotoras del movimiento social, y la iglesia, otras organizaciones, digamos, de distintos tipos, organizaciones sociales que podían ser vecinales, según la fuerza que tuvieran, y esas fuerzas vivas formaban la base del gobierno corporativo. Y bueno, otra característica que tuvo el fascismo italiano histórico fue el revisionismo histórico, es decir, reivindicar el pasado y digamos, del Imperio Romano. Y por eso muchos de los símbolos del fascismo italiano son símbolos que fueron utilizados por la vieja Roma, el lictor, como este bastón de mando y sí, una serie de otros símbolos. Pero esto no fue solamente el fascismo, también la Iglesia Católica usó muchos, en Vaticano usaron muchos símbolos que a lo largo de la historia representaron autoridad. O sea, esto es algo, digamos, estos elementos de símbolo son aspectos secundarios. Ahora, en términos del revisionismo histórico, claro, Italia trató de recuperar Etiopía, es decir, a recuperar algunas colonias y reconstituir parte de lo que había sido su imperio. Es decir, Italia había quedado bastante marginada a lo largo de los años de sus viejas posesiones. Por ejemplo, Libia fue también una colonia italiana, y bueno, gradualmente, como le pasó a todos los imperios, se fueron independizando, pero todavía Mussolini tuvo esta idea de reconstituir el viejo imperio y mandó sus tropas e invadió una serie de países en África. Bueno, después se encontró allí como los británicos habían ocupado buena parte del este de África. Bueno, ahí entró en colisión directa con los británicos. Pero todos estos elementos históricos no están hoy día. Es decir, digamos, si uno piensa en el fascismo histórico, no, hoy día no hay un revisionismo. Que yo sepa, la señora Meloni no está reivindicando algunos países de África y se propone a reocuparlo. Tampoco quiere formar un gobierno corporativo, pero sí
lo que está muy presente en su gobierno es una filosofía xenófoba de odio a los extranjeros y, digamos, un sentimiento muy profundo contra inmigrantes. Y esto en Italia es particularmente importante, Fernando, porque Italia, la bota italiana, geográficamente hablando, por la forma del país, es el primer país cruzando de África al cual llegan los inmigrantes. También pueden llegar por España, pero el grueso está pasando por Libia frente a Italia y de ahí cruzan el Mediterráneo en distintas embarcaciones. Hemos hablado tantas veces de las tragedias, de los hundimientos de buques de inmigrantes, y tratan de entrar a Italia. Y con el tiempo se ha ido formando una masa importante de inmigrantes que en un sector significativo de la población italiana ha provocado rechazo y sienten que se está desfigurando su país, y ya, bueno, con tantos países, la misma queja, que no pueden circular tranquilos por las calles. En fin, también hemos escuchado ese tipo de narraciones en Chile. Y bueno, eso es lo que, digamos, es una base muy sólida o muy significativa del sentimiento anti-extranjero que la señora Meloni y sus socios, ahí Berlusconi y, digamos, los demás, han explotado con mucha eficacia. Ahora dime una cosa, Raúl. Esto es un gobierno que de alguna manera alguien podría poner en paralelo con lo ocurrido con la señora Truss en Gran Bretaña. También era una mujer de ideas conservadoras, muy conservadora, que llega y que me imagino el proyecto de gobierno y los objetivos del programa de gobierno de la señora Meloni tienen ciertas diferencias. Me imagino no tiene, por ejemplo, una eliminación de impuestos a las fortunas mayores de Italia, o eso no forma parte dentro de la lógica de su partido o su coalición. Bueno, digamos, la primera aprehensión con la señora Meloni es histórica, de dónde viene ella, dónde ha militado, y en ese sentido es completamente diferente de la señora Truss. O sea, la señora Truss no tenía ningún antecedente, Liz Truss, de simpatías fascistas. Ella era militante del Partido Conservador, un partido, como lo dice su nombre, muy tradicionalista, y que de manera alguna tenía ideas extremistas como las que ha expresado la señora Meloni. Y en ese sentido, digamos, el rechazo que existe o el temor que existe hacia Meloni no tiene nada que ver con lo que enfrentó la señora Truss, que cometió errores garrafales en su política económica, pero era una política, la de la señora Truss, para conseguir reactivar la economía británica, y dijo, le vamos a dar este shock y en poco o en algún tiempo nos vamos a recuperar y vamos a estar mejor que antes. No es el caso de la señora Meloni, que hasta ahora ha planteado una política bastante tradicional. Hay dudas cómo se va a relacionar ella con la Unión Europea, es decir, con sus 27, 28 socios europeos, y allí hay bastante duda, y varios países de la Unión Europea han reaccionado con frialdad, con pragmatismo. Han dicho, sí, no vamos a cuestionar que este es el gobierno democrático electo en Italia, pero estamos muy atentos a cómo va a proceder y si lo va a hacer en el marco de la legalidad europea, no solo digamos, de lo que resuelvan en Italia. Y hoy día, digamos, hay un gran signo de interrogación hacia dónde va este gobierno, que ya ha logrado un cambio importante, Fernando. El cambio más importante es que un grupo o organizaciones fascistoides de un país central de Europa han llegado al gobierno, y eso ya marca un cambio importante y probablemente no sea el único. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.